Perfecto, ya he empezado la grabación. Eh, entonces, voy a presentar ahora las láminas de esta parte y aquí está. Muy bien. Recordarán que habíamos empezado la clase pasada con las reglas de deducción natural. Lo que se puede presentar estas reglas que vienen, su mayoría son pares que permiten introducir o eliminar una conectiva en una demostración. Entonces, como todo el sistema de demostración, son reglas sintácticas, se dan cuenta, nos dicen qué cadenas quitar o poner nada más en la demostración. Hay una regla para la introducción, para la conjunción, para la disyunción, para la implicación, y algunas de estas reglas incluyen cajas aquí en la presentación. Esas cajas lo que denotan son hipótesis, cosas que, aunque no sabemos, no nos constan, vamos a afirmar temporalmente, y la idea es alcanzar una conclusión que sigue el formato que me marca la regla, y por lo tanto puedo cerrar la caja y extraer de la caja algo que pues la regla está indicando. En el caso de la introducción de la implicación, por ejemplo, una vez que yo decido cerrar la caja, lo que puedo extraer es una implicación que me dice que el primer renglón implica el último. En el caso de la eliminación de la disyunción, si yo abro dos cajas simultáneamente con esas hipótesis, puedo extraer la conclusión siempre y cuando sea común a ambas cajas, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a explicar más sobre las reglas, lo expliqué la clase pasada, pero sobre todo porque creo que se entienden mejor si las vemos en acción. Y esa es la intención de la clase de hoy. Voy a empezar con una demostración muy simple, que vean aquí la que estoy denominando ejemplo número 1. Y es una demostración muy sencilla que me lleva de las premisas, vean, está aquí, P implica Q y Q implica R, a la conclusión P implica R. Entonces mi demostración empieza, como es tradicional, poniendo las premisas, paso 1 y paso 2, P implica Q y Q implica R. Y aquí lo estoy marcando precisamente premisa. Entonces, yo lo que quiero tener al final, por supuesto, es esta P implica R. P implica R es una implicación y con mucha frecuencia, entonces, conviene que estas demostraciones que llevan una implicación las intentemos utilizando introducción de la implicación. No tiene que ser necesariamente así, por supuesto, pero es una heurística, vamos a llamarlo de esa manera, que es bastante práctica. Un demostrador automático de teoremas de deducción natural, y hay por ahí varios, intentaría esta forma de abordar las cosas. Primero, demostrar P implica R por medio de la introducción de la implicación. Y entonces, para eso, lo que hacemos es poner como hipótesis de mi caja que va para la aplicación de esa regla, el antecedente de la implicación B. Y mi objetivo es llegar al consecuente. Y lo que tengo que hacer es rellenar los pasos que están entre este antecedente P y el consecuente R. Aquí el relleno es muy fácil, es un solo paso, ¿se dan cuenta? Dada la hipótesis P, yo puedo aplicar eliminación de la implicación al paso 1, ¿se dan cuenta? Tengo P implica Q, tengo P, entonces puedo concluir Q aplicando eliminación de la implicación. Después con Q, vean cómo puedo repetir esta misma forma de razonar, pero ahora con el paso 2. Vean, lo estoy marcando aquí, eliminación, implicación, 2 y 4. En el paso 2 tengo Q, implica R, tengo aquí en el paso 4 el antecedente, Q, y entonces puedo concluir el consecuente, que es R. Y entonces, eso es lo que yo buscaba, tener R, y por lo tanto, en este momento puedo cerrar mi caja. Podría hacer muchos pasos superfluos, pero no tiene sentido. La cuestión es llegar a la conclusión, ¿no? Entonces, decido que ya llegué a ella y lo que hago es cerrar la caja diciendo P implica R, que es exactamente la conclusión deseada. Y entonces la demostración concluye. Bien, entonces esta es bastante sencilla. ¿Dudas? ¿No? Bien. Continúo entonces con el ejemplo 2. En el ejemplo 2, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a demostrar que P o Q y no P son premisas que me llevan a la conclusión Q. Es este teorema que voy a demostrar. P o Q y no P me llevan a Q. Y para eso voy a aplicar las reglas de eliminación de la disyunción y la regla falso es introducción de falso. Es esta regla. Introducción de
falso. Bien. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Vean, pongo primero mis premisas, como de costumbre, P o Q y no P. Y hago lo siguiente. Yo tengo aquí, como tengo una disyunción P o Q, lo que puedo hacer es abrir dos cajas simultáneas, porque ninguna de estas dos cosas me consta, con hipótesis que son los disyuntos de mi disyunción. En este caso, mi disyunción es P o Q, y entonces mi caja de este lado la abro con P, y la caja del otro lado la abro con Q. Esas son las hipótesis que estamos asumiendo. Y como mi objetivo es demostrar Q, pues lo que voy a tratar de hacer es llegar a Q al final de cada caja. En el caso de la caja derecha, pues no tengo que hacer nada, ¿no? Q es lo que quiero y es precisamente la hipótesis. ¿Qué pasa en la caja del lado izquierdo? Vean, la caja del lado izquierdo voy a hacer lo siguiente. Dado que tengo P, lo que hago es considerar que yo tenía en el paso 2 no P, ¿se dan cuenta? Y entonces P y no P son las premisas, me regreso un momento, de la regla de introducción de falso. ¿Se dan cuenta? P y no P. Es precisamente lo que tengo aquí, P y no P. Por lo tanto, puedo introducir este falso a partir de los pasos 3 y 2, como me dice mi regla. Y dado que ya tengo aquí falso, lo que puedo hacer es ocupar la regla de eliminación de falso. ¿Qué me dice esa regla de eliminación de falso? La tengo acá. Me dice, mira, si tú tienes falso, entonces lo que puedes hacer es cerrar tu caja quitándole la negación a lo que tenías ahí. No, perdón, no estoy aplicando esta regla. Déjenme duplicar las ventanas mejor. Yo creo que va a ser más fácil así. Permítanme un momento. Duplicar ventanas. Abre una copia. Aquí está. Bien. Se va a ver más fácil así. Es otra regla que estoy aplicando, pero de esta manera va a ser más sencillo. Y voy a presentar ahora las dos ventanas. Un momento. Ya está. Ahora, pantalla completa. No era eso. Ahora sí. Y es en presentar toda la pantalla. Bien. Discúlpeme, llevo un año haciendo esto y aún así todavía me tiendo a confundir. Bien, ahora sí tenemos estas dos ventanas, y así va a ser más fácil. Del lado derecho de izquierdo voy a presentar las reglas, del derecho la demostración. Ahora sí, ven, nuevamente, tenemos aquí que yo abrí dos cajas, una con P y Q, como hipótesis. En la caja de la derecha no tengo que hacer nada porque tengo Q. En la caja de la izquierda habíamos quedado que yo tenía P como hipótesis, y entonces utilicé la regla de introducción de falso, porque esa regla que está aquí, introducción de falso, ven, de este lado, le estoy subrayando, me dice lo siguiente: si tú tienes P y tienes no P, y aquí los tengo en los pasos 2 y 3, puedes concluir falso. Ahí está. Ya que concluyó falso, lo que hago en el paso 5 es aplicar la eliminación de falso, que es esta regla de acá que me dice, si tienes falso, se vale que después pongas lo que quieras. Y bueno, y aquí en este caso, como es lo que quiera, es totalmente arbitrario, a mí me parece que Q, pues es útil, entonces pongo a Q, porque así me permite poner cualquier cosa. Entonces ya está, Q. Y vean cómo entonces llegué de P a Q en este caso, y llegué de Q a Q en el otro caso, en la columna derecha, y por lo tanto, como la conclusión es la misma, lo presento acá en la otra ventana, con la conclusión es la misma en ambas cajas, entonces la regla de eliminación de la disyunción me permite sacar la conclusión de ambas cajas. Esta Q, y la justifico por eso, por eliminación de la disyunción a partir de la disyunción que esté en 1. Entonces, pues lo saco y concluyo que eso es lo que precisamente quería obtener. Q. Bien, entonces aquí está el ejemplo 2. Vamos con el ejemplo 3.
que me dice lo siguiente: vamos a demostrar, lo tengo aquí arriba en el encabezado de la lámina, que P es equivalente a no P, es decir, tenemos P sí, solo sí, no P, que es un teorema muy útil porque con frecuencia pues reducimos fórmulas eliminando dobles negaciones. Bien, ¿cómo lo voy a demostrar? Lo voy a demostrar así. Bien. Como es un sí, solo sí, un método muy simple, muy que con frecuencia que da muy buenos resultados es demostrar la implicación en una dirección y después la implicación en la otra dirección. Entonces, aquí vean cómo en mi demostración en el paso 5 logré demostrar que P implica no P, y en el paso 11 logré demostrar perdón, el paso 10 logré demostrar que no P implica P, la implicación inversa, y por lo tanto en el paso 11 pude concluir lo que quería, que P sí, solo sí, no P, a partir de estas dos. Llego a eso más adelante, simplemente vean cómo esos serían mis objetivos. Y la idea es, ¿cómo llego a esos objetivos? ¿Cómo llego al paso 5 primero? El paso 5 es una implicación. Vean, P implica no P, y por lo tanto sería conveniente utilizar, pues, introducción de la implicación, ¿no? Que es la forma más fácil de obtener una implicación. Entonces, para introducción de la implicación tengo que empezar con una hipótesis, que es el antecedente de la implicación, en este caso P, y yo espero llegar en el último renglón de la caja a el consecuente de la implicación, en este caso no P. ¿Cómo lo voy a hacer? Vean, aquí pues no tengo idea de cómo llegar a no P así en principio, pero observo que en mis reglas de demostración, y ahora me cambio a la ventana izquierda, todo el mundo lo está viendo, en mis reglas de demostración hay una regla que me dice, mira, tú puedes agregar una negación utilizando esta regla de introducción de la negación. ¿Cómo? Pues lo que tienes que hacer es tomar lo que quieres negar como hipótesis, llegar a falso al final, y entonces cierras tu caja con la negación de la hipótesis. Ah, bien, vamos a probarlo. Entonces a lo que yo quiero llegar es a no P. Entonces voy a tomar como hipótesis no P. Porque quiero llegar a lo que está en 4. Entonces le quiero agregar una negación. Lo que hago es entonces es tomar no P como hipótesis. Y ahora con no P como hipótesis lo que quiero es obtener falso, por supuesto, que es lo que me marca la regla de introducción de la negación. ¿Cómo lo obtengo? Es muy sencillo. Vean cómo la regla de introducción de falso me pide una fórmula, aquí de este otro lado, introducción de falso, me pide una fórmula y su negación. Y si las tengo, puedo obtener falso. Y aquí las tengo precisamente porque en el renglón 1 tengo P y en el renglón 2 tengo no P. Y por lo tanto puedo poner aquí falso. Entonces, ya que tengo este falso, pues cumplo con lo que me dice mi regla de introducción de la negación y puedo sacar mi hipótesis negada. Entonces, de aquí sale la hipótesis no P negada, es decir, no P, que es lo que quiero, y por lo tanto ya tengo P y tengo no P, y puedo cerrar esta caja concluyendo P implica no P. Lo justifico con introducción de la implicación. Aquí no estoy poniendo los números porque es obvio que es el primer renglón de la caja y el último renglón, 1 y 4. Bien. ¿Todo el mundo siguió esa parte? ¿Sí? Bien. Ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte va funcionando de una manera muy similar. Vean, lo que yo quiero es concluir en el paso 10 una implicación y por lo tanto, pues suena que es posible hacerlo asumiendo como hipótesis el antecedente, no P, y buscando llegar como al final de la caja al consecuente, que es P. Entonces tengo que rellenar estos pasos intermedios y pues lo voy a hacer de una manera muy similar. No exactamente igual, pero muy similar. Lo que voy a hacer es asumir como hipótesis, ahora no esta fórmula sin la negación, porque aquí no tengo una negación, pero sino la fórmula que quiero concluir negada. Es decir, estoy utilizando la regla, o mi intención es utilizar la regla de eliminación de la negación, esta regla que está aquí, o como ustedes y yo, en otros contextos le llamamos la regla de contradicción. ¿Quieres demostrar algo? Asume su negación. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí, asumiendo la negación de lo que quiero demostrar. Entonces, para esto, lo que yo necesito es, por supuesto, la regla acá en el lado izquierdo. Esta regla me pide que
yo produzca un falso, ¿no? En algún momento. ¿Cómo puedo producir ese falso? Pues vean cómo la regla de introducción de falso me dice, si tienes una fórmula y su negación, entonces puedes concluir falso. Y esto es lo que hago precisamente en el paso 8. El paso 8 me dice, mira, observa la fórmula 7. Y ahora observa la fórmula 6. Ve cómo la fórmula 7, la fórmula 6, perdón, es la negación de la fórmula 7, ¿se dan cuenta? La fórmula 6 es, 7 es no P y la fórmula 6 es no P. Por lo tanto, cumplo con lo que me dice esta fórmula. Con esta regla, tengo una fórmula y tengo su negación. Solo que en este caso, las fórmulas que tengo no son P y no P, sino no P y no P. Pero cumple con el formato. Y dado que cumple con el formato, entonces yo puedo aplicar la regla de introducción de falso. Aquí está precisamente el falso que yo quería poder poner aquí en mi demostración. Ya está. Y como ya tengo falso, la caja ya cumple con el formato de eliminación de la negación. ¿Se dan cuenta? Una fórmula negada, un falso al final, y por lo tanto yo puedo sacar de la caja con eliminación de la negación o contradicción la fórmula, la hipótesis sin la negación. Entonces es muy parecida a la de arriba, pero se dan cuenta que en la de arriba utilicé introducción de la negación, mientras que en la de abajo utilicé eliminación de la negación. Y ya que tengo lo que quiero, por supuesto, puedo cerrar la caja y concluir no P implica P. Y vean que ya tengo la implicación en ambas direcciones y por la regla de introducción del bicondicional, esta regla que tengo aquí, perdón, es esta de acá, me dice, tienes una implicación en la dirección y tienes la implicación en la otra, pues concluye la implicación en ambas direcciones. Entonces concluyo P, sí, solo sí, no P, a partir de 5 y 10, y con eso concluye mi demostración. ¿Dudas? ¿No? Bien. Entonces continúo ahora con, perdón, es en esta otra ventana. Continúo con otro caso. Vean, voy a demostrar aquí una de las leyes de De Morgan, en el ejemplo 4. Esta es una clásica, ¿no? La negación de P y Q es negación de P o negación de Q. Y esta va en 2 láminas, entonces por eso tengo aquí parte 1, la siguiente lámina es la parte 2, obviamente. ¿Cómo lo demostramos? Vean, nuevamente se trata de un bicondicional, entonces mi demostración debería buscar, para facilitarme la vida, la implicación en una dirección, es decir, no es verdad que P y Q implica no P o no Q, y después deberé incluir la otra. Vean, eso es lo que voy a tener en la siguiente lámina. Voy a concluir primero la implicación en una dirección, y finalmente en el paso 25, es una cosa más larga, tengo la implicación en la otra dirección. Bien, entonces con eso pues voy a poder concluir el sí, solo sí. Empiezo entonces con la implicación en una dirección. Vean, si quiero demostrar que no P, perdón, que no es verdad que P y Q implican no P o no Q, yo lo que tengo es una implicación y por lo tanto podría plantearme demostrarla con introducción de la implicación. Es decir, para demostrar que no P implica Q, perdón, no es verdad que P implica Q, implican no P o no Q, perdón. Disculpen, por la prisa lo dije mal. Para demostrar que no es verdad que P y Q implican no P o no Q, lo que voy a hacer es tomar el antecedente de la implicación como hipótesis. Ahí está. No es verdad que P y Q. Entonces tomo esta hipótesis y mi objetivo, y ese se cumple en la siguiente lámina, es llegar a no P o no Q, en el paso 13. Bien, ahí está. Entonces, ¿cómo procedo? Vean, ya que tengo esto, lo que voy a hacer es utilizar la regla de contradicción. ¿Por qué razón? Pues porque a veces es más sencillo hacerlo así. Y entonces voy a asumir como hipótesis la negación de lo que quiero llegar. Cuando digo a veces es más sencillo, ustedes me van a decir, y a veces no, ¿no? Entonces, por eso lo dices de esa manera. Si no, diría siempre, ¿no? Y mi respuesta es sí, a veces sí y a veces no. ¿Cuándo ocupar una y cuándo ocupar otra? No hay un principio absoluto para esto.
Lo que hay es, nosotros seres humanos, lo que solemos hacer es, pues, intentar varias posibilidades y con la práctica, de una manera que todavía no está totalmente explicada, que la gente optimista ahora piensa que ya está simulada, ya se puede simular muy aceptablemente con todos estos procesos de aprendizaje automático, de machine learning. Los seres humanos nos volvemos mejores. Probablemente sí utilizamos esos procesos. Yo soy partidario de tesis computacionales fuertes, es decir, creo que la mente humana es en esencia una computadora, pero es una creencia que no está sostenida en evidencia, no puedo decir que esté demostrada, pero esa es una forma que yo veo la vida. Desde así, a lo mejor no con estas técnicas de machine learning, pero con otras técnicas, la mente humana puede simularse con una computadora y de alguna manera aprendemos cada vez mejor a cómo hacer demostraciones. Esta demostración a mí se me ocurrió hacerla así. Probablemente hay una demostración más simple, no la conozco, pero probablemente la haya. Pero el punto es que a ustedes les va a parecer muy rebuscada porque la están viendo concluida, ya que yo encontré esta demostración después de una búsqueda bastante larga. Creo que yo me tardé 20 minutos en concluirla la primera vez que la hice hace ya varios años. Pues a ustedes puede llevar más tiempo, pero el punto es que si siguen practicando, cada vez les van a llevar menos tiempo las demostraciones. Una computadora, en cambio, lo que hace es explorar sistemáticamente todas las opciones. Generalmente tienen reglas que dan prioridad a ciertas opciones y eso tiende a acortar las demostraciones. Pero si esas reglas no las acortan, entonces exploran la siguiente opción y la siguiente opción hasta que exploran todas y dicen, no se puede. Entonces, ustedes no son computadoras, espero que no tengan que explorar todas las opciones. Aquí en particular a mí se me ocurrió que la opción de negar lo que quiero demostrar es la opción más fácil. Ajá. Entonces, por eso es que aparece ahí. Y perdón por la larguísima digresión, pero es para que no se desanimen si las demostraciones al principio les cuesta trabajo. ¿Cómo es que al profesor se le ocurrió eso y a mí no? Pues porque yo tengo 20 años enseñando la materia, nada más. Es human learning, no machine learning, human learning. Bien, bueno, regreso entonces al punto. ¿Está? Tengo entonces la negación de lo que quiero demostrar y cómo voy a proceder después. Vean, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer también una nueva caja con otra hipótesis. Esta hipótesis va a tratar nuevamente de negar algo que yo quisiera tener. Ajá, entonces, lo que voy a hacer es poner la negación de P como hipótesis. Vean, mi intención al final es obtener no P. Y después acá en la otra va a ser obtener, perdónenme, no Q. No P y no Q se pueden reducir a P y Q. ¿Por qué razón? Por el teorema que demostré antes de la doble negación. Y con P y Q los puedo unir y puedo entonces llegar a una contradicción con esto. ¿Ya se dan cuenta? 1 y 11 se contradicen. Ese es mi objetivo. Todavía no llego a eso, pero ese es mi objetivo. Bien, entonces ya que queda claro cuál es el objetivo, voy a ver cómo lo consigo. Mi primera parte del objetivo es esta. Vean, pongo no P aquí y entonces con esto, esa no P, aplico introducción de la disyunción. ¿Qué me dice introducción de la disyunción? En la ventana izquierda, vean cómo tengo la regla de introducción de la disyunción aquí, que me dice si tú tienes P, puedes concluir P o Q, puedes hacer la disyunción con cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, en particular, si yo tengo no P, pues a mí se me ocurre hacer la disyunción con no Q, y obtengo esto que se dan cuenta que es esta fórmula sin la negación. Bien, esta fórmula sin la negación, eso me recuerda la regla, por supuesto, de introducción de falso. Aquí en esta otra lámina, en esta otra ventana. Introducción de falso, que me dice, tienes una fórmula sin negación, pones falso. Y aquí lo hago, precisamente, tengo esta fórmula, la 4, tengo su negación en 2, y por lo tanto en 5 puedo poner falso. Ya está. Con esto, entonces, con el falso, puedo aplicar la regla de introducción de la negación
esta regla de aquí que me dice, abriste una caja, obtuviste falso, saca la hipótesis de tu caja con negación. En este caso la hipótesis es no P, la saco aquí negada, ajá, y es introducción negación aplicado a 3 en hipótesis. Entonces ya está. Voy por buen camino, creo, ya tengo no P. No Q es análoga, se dan cuenta, abro una caja con no Q, para obtener no Q al final. Esta es una hipótesis, por supuesto, por eso abro una caja, y lo que tengo aquí es que aplico nuevamente introducción de la disyunción. Introducción de la disyunción, acá, recuerden que se puede aplicar en 2 direcciones. Puedo tener P, E, y deducir de esto P o Q, o puedo tener Q y deducir de esto P o Q. Aquí la hago en esa dirección. Y entonces, pues el siguiente paso es obvio, es el que hice antes. Vean cómo tengo esta fórmula y tengo su negación acá en el paso 2. Entonces, como tengo estas dos, una fórmula y su negación, pues la regla de introducción de falso, aquí, pues introduzco falso. Y ya que tengo falso, pues puedo aplicar la regla de introducción de la negación. Esta que me dice, si empiezas con hipótesis y llega falso, se vale que saques tu hipótesis negada. En este caso mi hipótesis es no Q. Entonces la niego y obtengo no Q. Vean cómo ahora que tengo esto, aquí en este paso, simplemente porque tenía pocos renglones para continuar, mi demostración, lo que hago es esto. Aplico doble negación a 6 y 10. Es decir, tengo no P, tengo no P, perdón, y tengo no Q. Y no P es equivalente a P y no Q es equivalente a Q. Y además al resultado le aplico la introducción de la conjunción. Es decir, en lugar de no P pongo P y en lugar de no Q obtengo Q. La introducción de la conjunción es esta regla. Bueno, si yo tengo P y tengo Q, pues puedo introducir P y Q. Ya está. Eso es lo que tengo aquí. Nuevamente, tengo otra contradicción. Se dan cuenta, tengo aquí que en el paso 11, tengo P y Q, y en el paso 1 tengo la negación de eso. Paso 1, paso 2. Entonces aplico la regla de introducción de falso. Acá en mi otra ventana es esta regla. Y pues pongo falso precisamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aplicada a 11 y a 1. Ese es el paso 12. En el paso 13, en la siguiente lámina, por lo tanto, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo cerrar mi caja, esta caja de aquí, no la principal, sino esta, la puedo cerrar con, vean, la eliminación de la negación. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo no algo, y aquí en eliminación de la negación tengo no algo, llega un falso al final, y entonces se vale que la regla me dice, saca esa hipótesis sin la negación, ¿no? Entonces esta negación la puedo eliminar, y eso es lo que estoy haciendo en el paso 14. En el paso 14, en el paso 13, lo que hago es cerrar mi caja con no P o no Q, a partir de la hipótesis, no es verdad que no P o no Q. Ya que tengo eso, cierro la caja principal, esta que tenía como hipótesis, no es verdad que P y Q, que implica pues la conclusión de la caja, que es no P o no Q. Y esta es mi primera implicación. Llevó bastante tiempo, ¿verdad? 14 pasos, todos ellos pues más o menos arduos. Como dije, si uno no conoce esta demostración antes, la primera vez puede costar algo de trabajo. Por eso estoy tomando como mi ejemplo casi final para ilustrar cómo funciona la deducción natural. Vamos a pensar ahora, por supuesto, en la implicación opuesta. No P o no Q implica no es verdad que no P y Q. Entonces, como empiezo, pues también como es una implicación, yo empiezo con el antecedente como hipótesis y en la conclusión de esta caja quiero tener el consecuente, que es no es verdad que P y Q. Entonces, ya que empiezo así, nuevamente voy a utilizar una regla que me dice, mira, si tú quieres tener no P o Q, entonces, pues, ¿por qué no asumes como hipótesis P y Q?
¿Qué regla qué regla tengo en mente? Tengo una regla de introducción de la negación, precisamente. Aquí lo estoy subrayando en la ventana izquierda. Introducción de la negación. Tengo una hipótesis y quiero sacarla negada. Bien. Entonces aquí está. Mi hipótesis 16 es esta. Mi hipótesis del paso 16 es esta. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Vean, esta es una conjunción. Entonces yo puedo eliminar la conjunción de acuerdo con la regla de eliminación de la conjunción. Aquí en la ventana izquierda. P y Q me permite concluir P y P y Q me permite concluir Q. Y eso es lo que hago en los pasos 16, no, perdón, 17 y 18. Aquí está. De 16 obtengo P y de 16 obtengo Q. Ya está, por eliminación de la conjunción. Ahora, ¿qué hago? Vean cómo aquí lo que tengo es una disyunción en el paso 15. Y como es una disyunción, voy a utilizar la regla de eliminación de la disyunción y entonces mi esperanza es que habrá una caja con un disyunto y otra caja con el otro disyunto, y lo que voy a hacer es entonces aquí concluir lo mismo y entonces lo puedo sacar de la caja. Esa es mi idea. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. El primer disyunto del paso 15 es no P. Aquí está. Lo pongo como hipótesis. Vean cómo si yo tengo no P, me puedo fijar que acá en el paso 17 tengo P. Y por lo tanto, eso es introducción de falso. ¿Ya se dan cuenta? P y no P. Entonces, ¿qué hago? Pues introduzco falso. Ahí está. Bien, y me detengo por un momento, porque es lo que yo quería, pero ahorita me detengo. No lo puedo sacar todavía de la caja. Tengo que irme a la otra caja. Me voy a la otra caja. La otra caja empieza con hipótesis no Q. Vean cómo nuevamente se satisface lo que me dice la regla de introducción de falso. Tengo un renglón con una fórmula y otro renglón con la negación de esta fórmula. En este caso, un renglón tiene Q y el otro renglón, el 21, tiene no Q. Entonces, ya que tengo esto, entonces lo que hago es decir, pues introduzco falso, gracias al renglón 18 del renglón 21. Ya está. Ese es el paso 22. Ya que tengo esa, se dan cuenta que como las dos cajas tienen ahora sí la misma conclusión y la regla de eliminación de la disyunción aquí me dice, dado una disyunción y cajas cuyas hipótesis son los disyuntos, si la conclusión de ambas cajas es la misma, la puedes sacar. Aquí, hipótesis los disyuntos, misma conclusión, cierro las cajas con esa y saco la conclusión común. Ahí está. ¿Cómo? Por eliminación de la disyunción a partir de la disyunción en paso 15. Entonces ya tengo aquí bottom, falso, que es lo que yo quería obtener. Vean cómo me planteé una hipótesis y llegué a falso, y eso se parece a otra regla acá en la ventana de las reglas. Vean. Una hipótesis falso, y entonces puedo sacar la hipótesis negada de acuerdo con la regla de introducción de la negación. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, poner introducción de la negación. Y eso es precisamente lo que yo quería obtener, ¿se acuerdan? Que no P o no Q implica, no es verdad que P y Q, y por lo tanto, pues ya llegué a donde quería, hago introducción de la implicación aquí, cierro la caja con la implicación del primer renglón al segundo renglón, al último renglón, perdón, ahí está. Bien, ya que tengo esto, se dan cuenta que 25 es la implicación inversa 14, y por lo tanto puedo aplicar la regla de introducción del bicondicional, del sí, solo sí, luego en el paso 26, y esa es precisamente la conclusión deseada. Bien, ¿dudas? Es una demostración bastante compleja, no nada más por el número de pasos, las otras serán de unos cuantos, esta es de 3 veces más larga, pero sobre todo por el hecho de que hay varios pasos en los que no es fácil adivinar qué es lo que uno quiere hacer. Como les decía, esta capacidad de utilizar el paso correcto, pues los seres humanos lo adquirimos con el tiempo. E igual que las máquinas, los seres humanos, nuestra primera idea no funciona, tratamos la segunda, ¿no? Pero solemos hacerlo no tan mal, ¿eh? No tan mal, no
Aunque nos tardamos más tiempo que una computadora en hacer estas demostraciones, si analizamos el camino que siguió la computadora y el camino que siguieron ustedes, al menos conscientemente, el camino que sigue un ser humano en general es más breve. Bien. Entonces ya está. Y déjenme ver si tengo algún otro ejemplo. Tengo un último ejemplo. ¿Por qué no puse este ejemplo antes? No lo sé. Es un ejemplo muy sencillo. Probablemente la lámina que lo lleva debería antes para ilustrar mejor qué pasa. Es una cosa que los filósofos llaman modus tollens, y eso lo abrevias entonces así, MT, que me dice lo siguiente: si tu premisa es P implica Q y tienes la negación del consecuente de esta implicación, o sea, de Q, entonces puedes concluir la negación del antecedente. ¿Cómo se hace? Pues mira, muy simple. Tengo que P implica Q, tengo que no Q, entonces lo que yo quiero obtener al final es no P. Como lo hago nuevamente, utilizo como hipótesis la negación de lo que quiero, vean P, y obtengo falso aquí. ¿Cómo? Si yo tengo como hipótesis P, vean cómo puedo hacer eliminación de la disyunción con 1. 1 es P implica Q, 3 es P, y entonces puedo concluir Q. Y ya que tengo Q, vean como Q está aquí y no Q está en el paso 2. En el paso 4 tenemos Q, en el paso 2 tenemos no Q, y entonces hago introducción de falso, y lo pongo aquí, falso. Ya que tengo falso, pues lo que estoy haciendo es introducción de la negación, y vuelvo de acá, y entonces de esto concluyo no P, que es lo que quería obtener. Y entonces, pues se acabó. La demostración está ahí completa. Tengo un ejemplo más. Bien, estoy pensando en que debería reorganizar mis láminas para presentar estos ejemplos antes de la ley de Morgan, que fue bastante compleja. Veo este ejemplo también con ustedes. Este ejemplo es ya bastante sencillo, comparado con la ley de Morgan. Vean, en este ejemplo lo que tengo es que P implica Q y no P implica Q, me llevan a Q. Ya sé por qué los tengo aquí, disculpen mi digresión. Estos teoremas son necesarios para la demostración de completitud del cálculo de proposiciones. Entonces, son, como dicen en inglés, un afterthought. Los puse después para completar esa demostración, pero no son ilustrativos de nada en particular. Bien, entonces por eso están así en este orden. Es el orden en el que me sirven en esa demostración. Voy a pasarlos en una futura versión de este curso a láminas anteriores. Pero bueno, regreso entonces al punto. Quiero demostrar que P implica Q y no P implica Q, pues todo esto implica Q. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vean, esta es una implicación, por supuesto. Y entonces, pues, introducción de la implicación es la forma más obvia de atacar el problema. Entonces, para introducción de la implicación, pongo como hipótesis el antecedente de la implicación, que es esta conjunción, y quiero llegar en el último renglón al consecuente de la hipótesis, que es Q. Entonces pongo aquí esto, y vean que lo que hago es eliminar la conjunción. Entonces me quedo con un conjunto, que implica Q, y en el siguiente renglón me quedo con el otro conjunto. Digo, no todas las demostraciones tienen que quedarse con ambos conjuntos. A veces solo me sirve uno. Aquí me van a servir los dos. Entonces, por eso pongo los dos. P implica Q y no P implica Q. Entonces, me voy a plantear como hipótesis, también utilizando introducción de la negación. Perdón, en este caso va a ser eliminación de la negación. Lo contrario de lo que quiero demostrar Q, entonces introduzco como hipótesis no Q. Ya que tengo como hipótesis no Q, vean que el teorema anterior, modus ponens, me dice, mira, fíjate, si tienes P implica Q, tienes no Q, entonces puedes concluir no P. Aquí lo voy a aplicar. Tengo no Q, que es la negación de esta, ¿ya se dan cuenta? Bien, entonces modus ponens me dice, pues puedes concluir no P, aplicándolo a 2 y a 4. Entonces concluyo aquí no P. Bien, pero vean cómo este mismo no Q, pues es la negación de este consecuente. Entonces puedo concluir también aplicando modus ponens la negación del antecedente de esta implicación. Y entonces tengo aquí no P. Bien,
Entonces, en el paso 5 obtuve no P y en el paso 6 obtuve no P. Eso me lleva a decir, bueno, mira, estás cumpliendo con lo necesario de la regla de introducción de falso, acá, y por lo tanto, pues pones falso. Ahí está. Entonces ya pongo falso, y falso precisamente me lleva a cumplir con las condiciones de la regla de eliminación de la negación, y entonces puedo sacar mi hipótesis sin la negación, aquí en este paso. Bien, ya con eso, en el siguiente paso, no lo puse, perdón por el descuido. En el siguiente paso lo que hago es simplemente concluir que P implica Q y no P implica Q, implican Q, por introducción de la implicación. Bien, déjenme tomar nota de estos dos asuntos para mejorar mis láminas en un futuro curso. Corregir, falta un renglón en la 34, en la lámina 34. Falta el renglón, lámina 34. Y cambiar el orden de las demostraciones. Orden de los ejemplos. Listo, ya lo tengo para el siguiente curso. Voy a dar lógica otra vez el próximo semestre, pero esta vez no en la facultad, sino los habré invitado desde el principio a inscribirse a ese curso, o si preferían ver el contenido completo de la materia. Me toca darla ahora en el posgrado, y es el posgrado de Filosofía y la Ciencia, donde también doy clases. Entonces mi curso tiene otros requisitos. Para quien le interese, por cierto, las láminas de ese curso van a estar disponibles también, las pueden consultar, pueden ver. Es un curso muy técnico. Los filósofos lo odian un poco por eso, ¿no? Porque es un curso que se centra en cuestiones más bien técnicas de naturaleza más matemática, pero que son necesarias para su formación. Eso tal vez no es de tanto interés para un computólogo que no va a dedicarse a cuestiones formales, pero si ustedes tienen interés por la teoría y en particular por las cuestiones de demostraciones por computadora o bien por la aplicación de la lógica en la verificación de programas o de hardware, eso podría interesarles. Entonces las láminas están ahí, van a estar ahí, pueden ustedes consultarlas cuando quieran. Y me parece que en mi página hay un apuntador a una encarnación previa del curso, por si quieren verlo, el semestre de 2021. Bien. Entonces, continúo con el último, creo que ese es el último ejemplo, que es el teorema que me dice P y Q implican R, si solo si P implica Q implica R. Bien, está aquí en el encabezado. Nuevamente es una doble implicación, entonces suena que sería buena idea hacerla en una dirección primero y después en otra. Y es lo que hago aquí en la primera parte. Tomo como antecedente un lado, como hipótesis el antecedente de la implicación, que es P y Q implican R, y quiero llegar al consecuente, que es P implica que Q implica R. ¿Cómo lo hago? Vean que esto también a su vez es una implicación aquí en 7. Entonces lo que voy a hacer es nuevamente tomar como hipótesis el antecedente P y buscar llegar al consecuente Q implica R. Bien. El consecuente a su vez es una implicación. Entonces, nuevamente, lo que hago es tomar como hipótesis el antecedente de esta implicación. Entonces ya tengo una caja dentro de una caja dentro de una caja y quiero llegar al consecuente, que en este caso es R. Entonces, como hipótesis para esta cajita tengo a Q. Ya que tengo Q, vean cómo en el renglón 2 tengo a P, entonces en el 3 tengo a Q, y puedo hacer introducción de la conjunción, que es la regla más fácil de deducción natural, y pues ya la tengo aquí en primer lugar, esta regla. Bien, entonces la aplico con 2 y 3, y con esto lo que tengo, se dan cuenta que es el antecedente de esta implicación, y por lo tanto puedo aplicar eliminación de la implicación en 1 y 4 y quedarme con el consecuente de esta implicación, que es R. Ahí está. Ya que tengo R, vean cómo puedo cerrar esta caja como quería, con Q implica R. Ya que tengo Q implica R, puedo cerrar esta caja como quería, que es con P implica Q implica R. Y ya que tengo esto, pues puedo cerrar la caja principal con mi conclusión deseada. P y Q implican R, implican que P implica que Q implica R. Ahí está. La parte 2.
La parte 2 toma, pues ahora parte de la dirección, va a buscar la dirección opuesta, entonces el antecedente de mi implicación va a ser este, y el consecuente va a ser este. ¿Se dan cuenta? Entonces abro una caja con el que va a ser el antecedente. Aquí está, P implica que Q implica R. Y como lo que quiero demostrar es una implicación, pues nuevamente es muy fácil, o es una tentación muy grande, tomar el antecedente de esa implicación como hipótesis. Entonces abro una segunda caja. Afortunadamente en este caso no hay que abrir una tercera, es más sencillo. Ya que tengo P implica Q, aplico la regla más sencilla que es eliminar la conjunción en 11 y 12, aquí lo tengo. 11 me da P, 12 me da Q, y con P, vean cómo lo que hago es lo siguiente, elimino la implicación acá. Tengo el antecedente de esta implicación, entonces obtengo el consecuente. Gracias a 9 y a 11. Bien, y obtengo esta implicación, Q implica R. Ahora, ya que tengo esta implicación, vean cómo en 12 tengo el antecedente de esta implicación, y entonces, pues nuevamente aplico eliminación de la implicación, esta vez con 13 y con 12. Y entonces obtengo el consecuente de esta implicación, que es R. Entonces, ya que tengo esto, pues se acabó. Vean cómo tengo que, como primer renglón, P implica Q, llegué a R, y entonces puedo cerrar mi caja y decir, P y Q implican R. Y ya que tengo esto, pues cierro esta caja grande con la hipótesis que implica el último renglón. Aquí también por introducción de la implicación. Y ya que tengo esto, pues tengo la implicación en la otra dirección y por lo tanto puedo concluir lo que quería, que P y Q implican R si, solo si P implica Q, no, P implica que Q implica R. Ahí está el paso 17. Y esto lleva a la conclusión. Bien, finalmente, y para acabar con el tema 2 del curso, estos sistemas de demostración se dan cuenta que son una alternativa para demostrar argumentos válidos utilizando métodos sintácticos. Y son una alternativa que tiene la ventaja de que uno se olvida de tablas de verdad y todo eso. Si les interesa el aspecto computacional, hay desafortunadamente la situación en la que ambos métodos en última instancia tienen el mismo costo computacional. En la práctica, los seres humanos solemos hacerlo bastante bien con los sistemas de demostración. Mientras que las tablas de verdad pues, nos salen muy bien cuando son chiquitas, pero cuando crecen mucho, perdemos muy fácilmente el hilo de lo que estamos haciendo y nos equivocamos. Entonces, los sistemas de demostración tienen la ventaja de que no son así, y tienen la segunda ventaja de que pues, no hay ninguna referencia a la semántica, nadie habla de verdad ni de falsedad. Estamos hablando de reglas para manipular símbolos. Por lo mismo, pues uno podría pensar que son fácilmente implementables, aunque las tablas de verdad también son implementables computacionalmente de manera trivial, ¿no? Pero el punto es que para unas cosas es conveniente tener sistemas de demostración y para otras utilizar semántica. Y surge la preocupación, por supuesto, de que ¿no será que estamos haciendo dos cosas distintas cuando demostramos sintácticamente y cuando estamos demostrando semánticamente? Y la respuesta es, pues esperemos que no, pero lo podemos demostrar si nos preocupa el punto. Y eso es lo que aparece aquí en esta definición 2.3. Yo tengo, vean en la definición 2.3, lo siguiente, tengo un conjunto de premisas alfa 1 hasta alfa n y tengo una posible conclusión beta. Son fórmulas de mi cálculo de predicados. Y tengo un sistema de demostración, aquí estoy denotándolo con este símbolo. ¿Por qué digo un sistema de demostración? Acabamos de ver deducción natural, pero yo les dije que hay muchos otros, y de hecho, si recuerdan, les pregunté, ¿cuál estudiaron ustedes en su momento? Y ustedes me dijeron deducción natural, pero algunos estudiaron otros. Seguramente si se van a la facultad que está al otro lado del campus de CU, a la Facultad de Filosofía y Letras, la gente no siempre estudia deducción natural ahí. Yo estudié también ahí, aparte de estudiar en la Facultad de Ciencias, estuve en esa facultad. Y el profesor que me tocó en su momento era partidario de otro sistema de demostración y estudiamos ese, equivalente a deducción natural, pero es bastante más algo. Entonces, como hay varios, aquí yo estoy refiriéndome a uno. Tómense uno, el que quieran. Y lo denotamos con este símbolo que voy a subrayar en el anaranjado. Ahí está.
Entonces, vamos a decir que este sistema de demostración es correcto. Esta es la primera parte de mi definición. Correcto. Sí, solo si pasa lo siguiente. Si ustedes demuestran un teorema, así sin premisas, entonces resulta que ese teorema es una tautología, de acuerdo con las tablas de verdad, con la definición que vimos antes, lo cual pues es bastante fuerte, ¿no? Es decir, es que sí que vamos por la dirección correcta. Si lo demostré usando métodos sintácticos, también podría haber hecho la tabla de verdad y me habría dado el mismo resultado. Ahora, supónganse que demostré el teorema aquí en este renglón a partir de estas premisas. Ajá. Bien, ahí está. Demostré esto. Entonces voy a decir que mi sistema de demostración es correcto en sentido amplio. Lo que tengo aquí. Si resulta que esta demostración implica que si yo hago las tablas de verdad, este es un argumento lógicamente válido. ¿Se acuerdan? Toda evaluación que me hace las premisas simultáneamente verdaderas me hace verdadera también a la conclusión. Ajá. Bien. Ahora, si ustedes, por el contrario, empiezan con la demostración de una tautología por medio de tablas de verdad, es decir, metes una tautología y decir una tabla de verdad, resulta que la tautología es demostrable y en ese caso el sistema de demostración se llama completo. Es completo, ¿por qué? Porque me permite demostrar todas las tautologías. Y va a ser completo en sentido amplio, lo tengo en este renglón, si cualquier argumento lógicamente válido, es decir, comprobado con tablas de verdad, es demostrable utilizando las reglas de inferencia del sistema. Bien, entonces estas son propiedades muy deseables. En mi curso del posgrado de Filosofía de la Ciencia demuestro que estas 2 o 4 propiedades, porque es correcto en sentido amplio, completo y completo en sentido amplio, las 4 valen de deducción natural. Deducción natural es un sistema completo y correcto para el cálculo de proposiciones, lo cual es muy positivo. Además, un sistema sería deseable que no me llevara a demostrar una fórmula, ven aquí, gamma, y su negación, porque si las dos son teoremas, pues se acuerdan que tengo mi regla de introducción de falso. Entonces, pues si yo demuestro una fórmula y su negación, puedo decir una falsedad. Y si puede ser una falsedad, puede decir cualquier otra cosa, porque tengo una regla de eliminación de falso que me permite meter cualquier cosa en lugar de falso. Entonces, un sistema así no sirve, porque pues todo se puede demostrar para que le presto atención, ¿no? Entonces, yo quiero que mi sistema no cumpla con eso, y en ese caso, cuando el sistema no me permite demostrar una fórmula y su negación, entonces es consistente para cualquier fórmula que se les ocurra. Y finalmente, un sistema es decidible si existe un procedimiento efectivo, y esto lo pongo entre comillas porque es un término muy vago, existe un procedimiento efectivo para determinar si una fórmula arbitraria es un teorema, lo tengo aquí, o no es un teorema. Yo les doy una fórmula y digo, oye, ¿me puedes demostrar esto? Y ustedes dicen, bueno, a ver, déjame trabajar un rato, y se pasan toda la noche haciendo y no pudieron. ¿Eso quiere decir que no es demostrable? ¿O quiere decir que pues, no son muy buenos en lógica? ¿O que no tienen que ver su telenovela favorita mientras estén haciendo las demostraciones? O lo que ustedes quieran. Ese es el punto. El caso es que no sabemos. Un procedimiento efectivo, en cambio, sería un método infalible que después de intentarlo me conteste sí o no, me conteste esto es un teorema o esto no es un teorema. Eso es lo que querríamos. Bien, los métodos decidibles, por una cosa que se conoce como la tesis de Church-Turing, se consideran equivalentes a computadoras, y por lo tanto, si ustedes pueden diseñar un programa que siempre termine con la respuesta sí o la respuesta no, tiene un procedimiento efectivo, y entonces en ese caso el sistema de demostración es decidible. Buenas noticias con deducción natural, es decidible también para el cálculo de proposiciones. Entonces tenemos todas las propiedades deseables de un sistema de deducción de demostración en el caso de deducción natural. Bien, y con esto concluyo esta segunda parte del curso. Concluyo el curso también. Muchas gracias por su atención. Les digo que lamento mucho que el curso se reduzca a solo 2 de los 6 temas que íbamos a ver. Son circunstancias sobre las cuales no tenían control ni ustedes, ni yo, ni la gente involucrada en lo que pasó en la facultad, por supuesto. Desafortunadamente, los conflictos humanos son así, no necesariamente porque alguien los planeó, sino porque las
tenemos intereses contradictorios a veces, y bueno, este es el resultado. Si ustedes consideran que esto es suficiente para poder continuar con su formación en la facultad, me parece que adelante, sigan, presenten las tareas. Si, o por alguna razón práctica no tengan otra opción, háganlo también, presenten las tareas. Si por alguna razón quisieran volver a llevar la materia, son bienvenidos como oyentes en mis cursos posteriores. Espero volverla a impartir en el semestre 2023-1. No, me tocaría en el 2022-2. Me tocaría darla otra vez. Entonces son bienvenidos como oyentes. Y si alguien tiene dudas sobre esto o en alguna materia enfrenta algún problema que se habría podido resolver con técnicas aprendidas en este curso, pues los invito a consultarme por correo electrónico y en la medida de mi disponibilidad de tiempo les contestaré sus preguntas. Muchas gracias entonces por su atención y termino. El viernes hay chat para las dudas. A ver, aquí hay una pregunta de ustedes. Disculpe, profesor, ¿la práctica sí se considera como algo extra? Sí, ya les había dicho que sí. No me he comunicado con Emilio para decirles que les mande calificación, pero les había dicho que sí. Ricardo me preguntó sobre otros ejercicios que les pidió. Sobre eso la respuesta va a ser no. Pero la práctica sí va a ser extra para los ejercicios. No puedo escribir a Ricardo, y Ricardo desafortunadamente está enfermo, por eso no ha podido dar las ayudantías, me parece, ¿no? Pero tenemos también una segunda ayudante, entonces pueden consultarla si ustedes quieren, y si no, ya saben que me pueden consultar a mí. Entonces, las prácticas pueden darles punto. La práctica que alcanzó a dejar Emiliano, perdón, va a contar como puntos extra. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Lisbeth, para el ejercicio 1 de la tarea 2, ¿podemos tablas de verdad? A ver, déjame ver, no pude ver tu afirmación por la forma que estoy presentando. Dejar de presentar. Ahora sí me voy al chat y bien. No aparece lo que me preguntaste, Lisbeth, en el chat, por alguna razón. Que sí, para el ejercicio de la tarea 2, ponemos las tablas de verdad para mostrar la equivalencia de los conectivos. Ponemos la tabla de... Sí, exactamente. Las tablas de verdad son la forma de demostrarlo. Así es. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si no, si se les ocurre algo después, acuérdense, el viernes estoy en chat en vivo y si les ocurre después, en cualquier momento antes de la entrega de la tarea, me pueden alcanzar por correo electrónico. Muy bien. Y si no hay nada más, pues entonces muchas gracias de nuevo y pues nos veremos en la facultad cuando sea posible regresar a ella. Espero que no tarde mucho esto. Hasta luego.